Torta tres leches con quesillo súper húmeda y deliciosa. Esa es la receta que yo te quiero mostrar hoy. Continúa viendo este video si quieres saber todos los truquitos de cómo hacer esta receta. Bienvenido una vez más a mi canal. Como te dije, esta receta es súper fácil, pero tiene sus truquitos. Y el primer truquito que te voy a dar es usar el mismo molde para toda la receta. Con este molde vas a hacer el quesillo, con el mismo molde vas a hacer la torta, porque necesitamos que nos queden exactamente del mismo tamaño. Ese es el primer truquito. A lo largo de todo el video vas a ver muchos más que te van a dar el resultado perfecto que tú necesitas en esta torta. Para comenzar esta receta, en la batidora voy a colocar 5 huevos. Batiremos los huevos hasta que comiencen a duplicar su tamaño. Agrégale un chorrito de esencia de vainilla. Luego agregaremos el azúcar blanca. Y mezclaremos hasta conseguir el punto letra. Si no sabes cuál es el punto letra, no te preocupes que yo te voy a enseñar a que sepas reconocer cuando tu mezcla ya está en el punto letra. Recuerda en este momento que tu horno lo tienes que precalentar a 170 grados en ventilador. Eso colócalo siempre antes de que comiences a hacer una receta, precalienta siempre tu horno. En este caso, como les dije, 170 grados. Y ahora te voy a mostrar cuál es el punto letra. El punto letra es cuando nosotros con la varilla de la batidora podemos hacer una letra, un número o algo y tú consigues identificarlo en la mezcla. Eso quiere decir que ya conseguiste el punto letra. Ahora poco a poco vamos a ir agregándole, sin agregar todo de un golpe, poco a poco para que no se baje nuestra mezcla, le vamos a ir agregando la harina. En este caso yo estoy utilizando harina leudante con fermento, pero si tú no estás usando una harina con fermento, recuerda agregarle polvo para hornear. Una de las cosas particulares, y es otro tip muy importante de esta receta, es que no podemos hacerla todo el mismo día. Yo ya tengo prehecho mi quesillo un día antes de yo realizar esta receta, porque yo necesito que el quesillo esté completamente frío y bien compacto para que no se parta cuando yo lo coloque en el medio de esta receta. Por eso siempre recuerda hacerla con tiempo para que te dé chance de hacerla perfecta. Si tú no sabes cómo hacer un quesillo, no te preocupes que yo te voy a dejar el enlace en la descripción y justamente aquí arriba para que vayas y veas cómo se hace un quesillo. No tienes que hacer el mío, si tú tienes tu receta también quedará perfecta. Una vez tengamos la harina toda incorporada, la vamos a colocar en nuestro molde. El molde que yo estoy utilizando es de 20 centímetros. Yo ahorita lo que voy a hacer es que lo voy a engrasar por todo el borde con mantequilla y luego le voy a colocar harina. Así evitaré por completo que mi molde se pegue, que la mezcla se pegue en ninguna parte del molde. Primero lo voy a engrasar con mantequilla y luego lo voy a enharinar. Aquí le coloco un poquito de harina por todo el borde. Otra cosa muy importante, en el inicio yo dije que tú tenías que hacer toda la receta con este mismo molde. Nosotros en casa no solemos tener de un mismo molde 2 y 3 tamaños, o sea, el mismo tamaño repetido 2 veces. Por eso es que yo dije que lo tenías que hacer en el mismo molde. Pero si tú tienes en tu casa 2 moldes que sean exactamente iguales, los puedes hacer en uno el quesillo y en el otro la tres leches. En mi caso solo tengo un molde, por eso utilicé el mismo molde para toda la receta. Y a mí siempre me gusta colocarle papel encerado en la parte del fondo del molde. Yo te voy a enseñar cómo cortarlo. En este caso vas a doblar la hoja que tienes cuadrada, vas a hacer un triángulo y luego vas a volver a doblar en otro triángulo más pequeño y así sucesivamente hasta que llegues a este tamaño de triángulo. Una vez que tengas esto, vas a voltear tu molde para poder conseguir la medida perfecta. Te paras en el centro del molde y recortas el papel que está fuera del borde del molde.
Importante que la punta esté en el centro del molde. Eso es muy importante para que tengas la medida perfecta. Eso no lo botes, que te puede servir para otra receta. Y aquí, una vez que lo abras, ya tendrás la medida perfecta para el fondo de tu molde. ¿Vieron? Es súper sencillo, es súper fácil de hacer. Simplemente es doblar la hoja y tener la medida del molde. Ahora sí, vamos a colocar nuestra mezcla. Colocaremos toda la mezcla en el molde y esto lo vamos a llevar al horno por aproximadamente unos 35 minutos a 170 grados centígrados. Recuerda que normalmente cuando hablamos de temperatura y de tiempo, todo es relativo porque todo va a depender de tu horno. En mi horno son de 35 a 40 minutos a 170 grados. Recuerden siempre hacer la prueba del palillito o del cuchillito, colocarlo en el centro. Muy importante que sea en el centro, porque piensa que un pastel se cocina de afuera hacia adentro. Entonces siempre tiene que ser en el centro. Si el centro está seco, eso quiere decir que ya la torta está lista. Por eso, aun y cuando yo siempre te diga una temperatura y un tiempo estipulado, tú siempre tienes que corroborar de que el pastel esté listo con esta técnica. La técnica del palito no falla. Y así se ve nuestra mezcla antes de ir al horno. Luego de pasado unos 35-40 minutos, así tenemos nuestra mezcla súper bonita, doradita. ¿Ven que yo hice la prueba del palito? Pues ahí no la deben hacer. La tienen que hacer ahí en el centro donde les estoy indicando. Nunca en los bordes, siempre en el centro. Mientras la torta se enfría, te voy a enseñar a hacer la mezcla de la tres leches. Bueno, mejor dicho, la leche que va a llevar la tres leches. Vamos a utilizar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada. Mucha gente me pregunta cuál es la marca de los productos que yo utilizo para mis recetas. Y la verdad es que suelo decirle que utilicen la que sea, porque tanto utilizo marcas premium como utilizo marcas blancas de los supermercados y no siento que eso modifique la receta. Así que con cualquiera que la hagan va a quedar perfecta. Ahora voy a utilizar la lata de la leche condensada para medir la cantidad de leche que le voy a agregar. Y le voy a agregar 1,5 latas de leche entera, leche de vaca, a la mezcla. ¿Por qué lo hago con una lata? Porque es más fácil, ya la tenemos ahí, no tienes que estar ensuciando otro perolito, sino simplemente utiliza esto como tu medida. 1,5 latas de leche entera. Mezcla todo muy bien para disolver la leche condensada, que es la más espesa de todo lo que colocamos, para que se integre bien a la leche evaporada y a la leche de vaca. Si yo fuera a hacer una tres leche básica y clásica, yo colocaría esta mezcla aún cuando el pastel estuviera caliente. De esta manera absorbería muchísimo más. Pero para esta receta no podemos utilizar el bizcocho en caliente, tiene que estar a temperatura ambiente. Una vez lo tenemos así, que es fácil de tocarlo, fácil de que no te quema, que está a una temperatura ambiente, lo vamos a desmoldar. Y miren qué facilito salió, súper fácil de desmoldar. Y ahora le voy a quitar el papel de encerado con mucho cuidado para no traerme ningún pedazo de pastel. Este bizcocho o esta receta en específico no podemos tratar con el bizcocho que esté caliente todavía, porque lo necesitamos dividir en el medio. Vamos a dividir este bizcocho por la mitad. Y nunca debemos cortar un bizcocho en caliente, porque eso va a hacer que se nos desmorone, no cortarlo de una manera derecha. No es recomendable cortar un pastel que esté caliente. Ahora esto lo voy a colocar y con esto que tengo aquí, que es un cortador de torta, yo voy a colocarlo en el centro y voy a cortarlo. Tú lo puedes hacer con esto, si tú no tienes esto lo puedes hacer con un cuchillo. Solo intenta que sea lo más recto posible. El bizcocho a veces es tan esponjoso que cuesta que no se desmorone, que cuesta que no se rompa, pero con mucho cuidadito lo vas a lograr. Este tiene doble medida, por eso es que tiene este hilito colgando, porque si quiero hacer 2 capas, las puedo hacer al mismo tiempo. Por eso es que tiene 2 hilitos, pero yo en este caso únicamente estoy usando el de abajo. Ahora, como ves, ya tenemos dividido nuestro bizcocho. Miren, una miga súper sueltecita y se ve muy esponjoso. Ahora yo te voy a enseñar cómo va a ser el armado de esta torta, que aquí presta mucha atención. Vas a utilizar el mismo molde que utilizaste. No tienes que lavarlo. Si lo quieres lavar, lávalo, pero no hay necesidad. Y le vas a colocar papel Emboplast
de manera cruzada, porque necesitamos colocar la torta en el fondo y que no toque en ningún momento el borde. Tanto el bizcocho como el quesillo tiene que ir todo dentro de este papel Emboplast. Tiene que estar todo bordeado por el papel Emboplast. Entonces coloca 2 pedazos de manera cruzada, que cuando lo hundas de esta manera, veas que todos los bordes del molde y todo el fondo esté totalmente cubierto por el papel Emboplast. De esta manera te tiene que quedar. ¿Ves que está todo cubierto? Ahora vamos a colocar. No vas a colocar así tu torta porque cuando la volteemos tiene que quedar al derecho. Entonces la parte superior la vas a voltear y la vas a colocar en el fondo. Así cuando volteemos la torta, la parte superior siempre estará arriba. Estira bien, siempre estirando bien el papel Emboplast. Ahora le vamos a colocar el líquido que preparamos previamente, las leches de la 3 leches. ¿Cuánto le vas a colocar? Eso ya va a depender del molde con que tú lo hayas hecho. Yo no te voy a decir colócale 4 cucharadas porque si tu molde es muy grande va a quedar muy seco. Tú ve colocando leches hasta que veas que tu bizcocho ya absorbió bastante, que tú apretes con el dedito, apretes con la cuchara y veas que él está bien empapado. Recuerda colocar bastante por los bordes. Ven, yo les dije que no es una receta muy fácil, porque la verdad es que la receta es muy fácil, pero tiene sus truquitos y sus técnicas. ¿Cómo saber cuando ya está listo nuestro bizcocho, que ya no le podemos agregar más leche? Cuando la aprietas y aparece esto, ¿ves? Se lo voy a poner más de cerca para que lo vean. Mira, yo aprieto y ven que está totalmente empapado en las leches. Ese ya no le sigas colocando. Ahora llegó el turno de colocar nuestro quesillo. Como yo les dije, yo el día anterior ya yo había hecho mi quesillo previamente porque tiene que estar en la nevera muy, muy frío. Aquí viene otro truquito que a mí nadie me contó y era un error que yo cometí al inicio de esta receta. Toda esa almíbar o esa agua o ese caramelo lo tenemos que descartar. No podemos colocarlo dentro de la torta porque se va a humedecer y se va a quedar de verdad con un sabor que no es agradable. Tenemos que retirar todo. Si quieres con una servilleta limpia, absorbe el borde. Yo también limpio muy bien el quesillo por la parte de arriba, lo seco con un papel absorbente para quitar la mayor cantidad de restos de almíbar o de caramelo que pueda tener este quesillo. Recuerda, vas a tener en la descripción del video cómo realizar este quesillo. Igualmente te lo voy a dejar aquí arriba, pero si tú tienes una receta de quesillo, también funciona y la puedes hacer. Aquí viene la parte que a todo el mundo se le complica y por lo cual tu quesillo tiene que estar frío. Y es que lo vas a tener que colocar de esta manera dentro del molde. Así. Si tu quesillo está recién hecho, ahí se te va a romper tu quesillo. Por eso tu quesillo tiene que estar frío y refrigerado por lo menos 24 horas antes. Ahora retiraremos nuevamente, moveremos hacia arriba todo el papel Emboplast y con una paleta vas a empujar el quesillo para que quede bien prensado a la parte de abajo de la torta. Y ahora vamos a colocar la otra parte. ¿Por qué no la colocas así? Porque la necesitamos es colocar al contrario, para que cuando nosotros mañana o ahora en la tarde desmoldemos esta torta, él quede totalmente derecha y esa sea la parte de abajo. Entonces estira muy bien el papel Emboplast. Recuerda, eso es fundamental porque eso va a ayudar que todos los líquidos queden concentrados y tu torta los vaya absorbiendo. Si ellos quedan por fuera del papel, van a quedar ahí y tu torta no los va a absorber. Y aquí le vas a volver a hacer el mismo procedimiento que hiciste con la parte de abajo, sin olvidarte de los bordes. No queremos bordes secos, queremos una torta húmeda por todos los lados. Una vez que ya veas que tu torta ya absorbió mucha leche, que ya no vas a colocarle más, esta es la manera donde la vas a guardar. Con el mismo papel Emboplast vas a comenzar a cubrir toda la torta por la parte de arriba. Por eso tiene que ser largo el papel Emboplast, porque luego así vas a dejar reposar por lo menos durante 4 o 6 horas tu torta en la nevera. En este caso pasaron 24, hoy es el día siguiente, que es para cuando yo necesitaba hacer esta torta y la voy a desmoldar aquí con ustedes. En mi caso estuvo fácilmente unas 12 horas en la nevera, pero yo como les comenté, a partir de 4 o 6 horas
la puedes desmoldar sin ningún problema y ella ya estará bastante compacta. Mientras más tiempo la dejes, mucho mejor. Retira el papel Emboplast de la parte de abajo de la torta, estíralo muy bien, como lo estás viendo. Y ahora vamos a necesitar de un plato para poder voltear nuestra torta. En este caso yo tengo este plato grandotote blanco, que se lo voy a poner en la parte de abajo para voltear nuestra torta. Ahora voltea tu torta como voltearías cualquier quesillo, cualquier gelatina, la vas a voltear de esta manera. Y yo le tengo esto nada más para darle altura para que se vea mucho mejor en la cámara y para luego decorarla. Ahora le vamos a dar unos golpecitos para que baje y así se está desmoldando la torta sin ningún problema, porque el papel Emboplast nos va a ayudar a que se desmolde de una manera mucho más práctica. Retiramos todo el papel Emboplast y así quedó nuestra torta Beso de Ángel. Una torta, miren, con el quesillo en el medio, ven que está bien juntica, las dos capas de la torta están bien pegaditas al quesillo. ¿Qué pasa cuando no reposa mucho? Las capas van a estar separadas, no se van a ver así juntitas como las ves ahí. Y como ves, tienen su líquido, no se ve una torta seca, se ve una torta bastante húmeda. Yo voy a cortar un pedazo para que tú veas cómo se ve esta torta. Mucha gente la llama torta Beso de Ángel, torta tres leches con quesillo, llámenla como ustedes quieran, pero hagan esta receta porque es una maravilla de receta. Miren, así se corta súper fácil, se desmolda y mira cómo quedó esta torta quesillo deliciosa, súper húmeda. Y así llegamos al final de este video. Aquí tenemos el resultado de esta deliciosa torta quesillo. Esta torta la puedes decorar con crema chantilly, con crema pastelera, con fondant, con lo que tú quieras. Simplemente recuerda no colocar exceso de líquido para que no esté chorreando mientras la estás presentando. Otra cosa importante, no boten el líquido que les sobra. Yo lo coloqué como en un teterito o en un envase, porque mucha gente cuando se sirve su porción le gusta colocarle un poquito más por encima. Así que no boten aquel poquito que les sobra. Una receta, como les dije, súper fácil y te di todos los truquitos para que sea deliciosa y perfecta. Espero que la disfrutes, que nos veamos en un próximo video. Espero que te haya gustado esta receta, que te suscribas al canal y que me sigas en mis redes sociales como @KikaPimienta. ¡Hasta luego!